Ok, bueno, pues continuamos con este atributo que nos ha estado enseñando nuestro Señor, este atributo de eh, Adonai Mekadishkem, ¿se acuerdan? Él es quien nos santifica. Les voy a compartir ahí en la pantalla por si lo van siguiendo, para que lo podamos ver, cómo nuestro Señor Jesús nos va santificando. Habíamos comentado esta cita de Primera de Juan, y veíamos cómo nuestro Señor Jesús en un momento dado lo que está haciendo es santificar a su pueblo, o sea, apartar a su pueblo, apartar a sus escogidos, y tiene un objetivo específico. Él quiere que nosotros seamos para Él, ¿se acuerdan? Seamos para Él. Nos aparta para que cumplamos su propósito, nos santifica, nos justifica, nos limpia para que le sirvamos y cumplamos precisamente con el mandato de anunciar su nombre. ¿Se acuerdan que veíamos en las otras citas, en los discipulados anteriores? Veíamos que nuestro Señor nos aparta con ese propósito, que nosotros llevemos su nombre. Y precisamente en eso consiste la vida eterna. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, aquí en Primera de Juan, en el capítulo 2, versículo 25, veíamos cuál es la promesa que Él nos dio, la vida eterna. ¿Qué es lo que quiere nuestro Dios darnos? ¿Qué es lo que quiere nuestro Señor Jesús darnos? La vida eterna. Pero no nos olvidemos de algo bien importante que nos enseñó nuestro Señor Jesús en ese capítulo 17 de Juan. ¿En qué consiste la vida eterna? Porque pensamos que la vida eterna es ir al cielo, pensamos que la vida eterna es estar en la presencia de Dios, estar en el paraíso, dejar de sufrir, ver a nuestros familiares que ya fallecieron o que están en la presencia del Señor, que ya no vamos a sufrir, que ya no vamos a tener dolores, que ya no vamos a tener esas aflicciones por las que estamos pasando aquí en el mundo, que vamos a estar allá arriba en la presencia de Dios, pues paseando en el paraíso, gozando. Mis hermanos, recordemos lo que dice la palabra. Busca primero las cosas del reino de Dios y todo lo demás viene añadido. Pero nosotros buscamos primeramente lo añadido y enseñamos a la gente a buscar lo añadido y luego buscamos la presencia de Dios para adorarlo y para glorificarlo. Eso es algo muy fuerte, algo muy grave. No hemos entendido en qué consiste precisamente la vida eterna. Conocerlo a Él y a Jesucristo, o a Él como Jesucristo. Por eso aquí veíamos en Primera de Juan, por ejemplo, en el versículo 22, ¿quién es el anticristo? El que niega que Jesús es el Cristo. Ese es el mentiroso, ese es el anticristo, el que niega que Jesús es el Cristo. Y ya hemos visto lo que significa que Jesús sea el Cristo. Eso significa que Jesús es el Dios de dioses, Señor de señores, Rey de reyes. Eso significa que Jesús es el Yahvé que se presentaba en el Antiguo Testamento. Y no digo el Yahvé por un término despectivo, sino ese Yahvé, ese nombre que reveló nuestro Dios en el Antiguo Testamento y que había prometido que iba a ser su nombre para siempre, sí, pero también prometió que su nombre iba a ser uno, si vemos Zacarías 14:9, por ejemplo. Y ese nombre, si vemos nosotros el cumplimiento de esta promesa en Juan 17, vemos que es el nombre que se le dio a Jesús. Y por eso su iglesia, por ejemplo, Pablo en Filipenses nos enseña cuál es el nombre, sobre todo nombre, ante el cual se debe doblar toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, en todo lugar, y toda lengua va a proclamar que Jesús es el Señor. Y eso es precisamente lo que dice Isaías, por ejemplo, en el capítulo 43. Fuimos llamados para eso, o Isaías, en varias partes vemos ahí, Jeremías, etcétera, donde nos habla cómo se van a doblar las rodillas delante de Dios, cómo va a ser reconocido el nombre del Señor, y su nombre precisamente, como dice Zacarías, o también dicen Malaquías, ese nombre va a ser uno, y todos conocerán quién es el Señor, o sea, el Cristo. Esto
Mis hermanos, negar que Jesús es el Cristo, negar que Jesús es Dios, negar que Jesús es el Padre, eso es la tarea, déjenme decirlo así, el trabajo del anticristo. Observen estos versículos que comentábamos, primero de Juan 2, 22, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Y la segunda parte dice, este es el anticristo. ¿Quién es el anticristo? Observemos lo que dice la palabra. ¿Quién es el anticristo? El que niega al Padre y al Hijo. Negar que Jesús es el Cristo es negar al Padre y al Hijo. O negar al Padre y al Hijo es lo mismo que negar que Jesús es el Cristo. Y entonces, déjenme decirlo así, no se cumple la promesa, no se hace realidad la promesa, no porque Dios esté fallando, no porque la palabra haya fallado, no porque su promesa haya fallado, sino porque nosotros no estamos recibiendo esa promesa que es precisamente la vida eterna. Conocerlo a Él, conocerlo a Él. Y me gustaría que estuviéramos viendo un pasaje intermedio, ¿sí? Ahorita vamos a ver otras citas en relación a lo que es justificar, pero vamos a ubicarnos en Romanos 10, mis hermanos. Acompáñenme ahí en sus Biblias, vamos a Romanos 10, y ahorita se los proyecto a partir del versículo 5. Romanos 10, a partir del versículo 5. Y es más, lo vamos a ver desde el versículo 1. Déjenme ponerlo así. Sí, Romanos 10 a partir del versículo 1 y déjenme proyectárselos para que lo vayamos viendo y de todas maneras ténganlo ustedes ahí en su Biblia para que vayamos viendo cómo la palabra nos lleva precisamente a esta situación. Vamos a ver otra cita ahorita de Ezequiel también, para que vayan viendo esa relación que hay en toda la palabra y cómo se cumple de una manera perfecta la voluntad de nuestro Dios. Fíjense bien, ¿cómo inicia aquí este capítulo 10 de Romanos? Dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y la oración a Dios por ellos es para salvación. Les doy testimonio que tienen celo de Dios, pero no según pleno conocimiento. Y quisiera aquí, mis hermanos, que hiciéramos una pausa y recapitulemos, recapacitemos y hagamos conciencia de este versículo 2. Fíjense lo que dice la palabra. Fíjense lo que les está diciendo su pastor a estos romanos. Observen. Les doy testimonio de que tienen celo de Dios. O sea, sí creen en Dios, sí son celosos de Dios, pero observen cuál es la falla. No según el pleno conocimiento. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? No tienen el pleno conocimiento de Dios. Siguen leyes, siguen mandamientos. No te estoy diciendo, mi hermano, que no debemos de cumplir la ley. Por supuesto que sí, pero la cumples porque crees en Él, porque sabes que Él es tu Señor. No la cumples para obtener, no la cumples para ganar algo, no la cumples para ser justificado, no la cumples para sentirte bien, no la cumples, es más, déjenme decirlo así, ni siquiera para obedecer. Y me vas a decir, no, sacrilegio. Mis hermanos, entiendan lo que estoy diciendo. No cumplimos la ley para obedecerla, porque obedecerla es, la obedeces porque no te queda de otra. ¿Por qué cumplimos la ley de Dios, mis hermanos? Por amor a su nombre. Hay una gran diferencia entre obedecer, porque tienes que obedecer, y cumplir la ley por amor a su nombre, porque Él es mi Dios. Por eso la cumplo. No por obediencia, no porque tengo que hacerlo. La cumplo ¿por qué? Porque lo amo, porque amo su nombre, porque su nombre es todo para mí. Estamos comprendiendo esto, mis hermanos.
Entonces observemos, déjenme decirlo así, el preámbulo que hace este capítulo y la llamada de atención que está haciendo aquí la palabra de Dios a aquellos que tienen celos de Dios, pero no según el pleno conocimiento. Defienden tal vez una religión, defienden al cristianismo. Mis hermanos, hace mucho que el Señor, muchos años que ya el Señor nos enseñó que nosotros no estamos defendiendo al cristianismo. ¿Por qué? Porque no estamos profesando una religión. Somos hijos de Dios, amamos su nombre y entonces somos sus siervos, somos sus instrumentos, fuimos apartados por Él. ¿Para qué? Para su servicio, para honrarlo, para glorificarlo, para invocar su nombre, para dar a conocer su nombre, para predicar su nombre, para testificar su nombre, para que la gente conozca quién es y no solamente tengan celo de Dios, sino que tengan pleno conocimiento. Y observen el versículo 3. A lo mejor me dicen, estoy malinterpretando. Bueno, entonces vean el versículo 3. Dice, porque ignorando la justicia de Dios, fíjate, ignorando, ¿qué es lo que ignoramos? La justicia de Dios. E intentando establecer la suya propia, ¿qué es lo que estamos tratando de hacer, mis hermanos? Establecer reglas, normas de conducta. Por eso Jesús viene y les dice, ustedes imponen un montón de leyes que ni ustedes mismos llevan, no las cumplen, pero sí obligan al pueblo a cumplirlas. Estamos comprendiendo. Y vean la parte final del versículo 3. ¿No se someten a la justicia de Dios? ¿Por qué? Porque la ignoran. Ahora te preguntaría, ¿quién es la justicia de Dios? Jesús, mis hermanos. Un corazón shalom. ¿Se acuerdan de eso? Un corazón shalom. ¿Qué es un corazón shalom? Un corazón ajustado a su propósito, a su voluntad, por amor a su nombre. ¿Estamos comprendiendo? Vean lo que dice el versículo 4. Porque el fin de la ley es Cristo. ¿Cuál es el propósito de toda la ley? Cristo. ¿Alguien me puede decir si aquí en estos versículos dice que la finalidad de la ley es que la obedezcamos? Y vuelvo a repetir, ni Pablo, ni Dios, ni nuestro Señor Jesús nos está enseñando a no obedecer la ley. Pero ¿alguien me puede decir que la finalidad de la ley es que se cumpla? Aquí no dice eso. La finalidad de la ley es que obedezcamos. Tampoco dice eso. Dice la finalidad, el propósito. ¿Se acuerdan de una palabra que hemos comentado? Fin teleológico, o sea, el fin último, la razón de ser de algo, el por qué y el para qué de algo, para qué existe, por qué existe algo. Bueno, mis hermanos, aquí dice que el fin de la ley es una persona. Ese propósito específico es una persona, Cristo. No es nuestro cumplimiento, y no te estoy diciendo que no cumplamos, vuelvo a repetir, tampoco Pablo está diciendo que no se cumpla la ley, como algunos andan diciendo ahí en sus grupos de Face, que Pablo era un idólatra y no sé qué tantas cosas, porque le decía a la gente que no cumpliera la ley. Falso. Pablo no está diciendo eso. Pablo está diciendo, no cumplas la ley porque tienes que cumplirla. Cúmplela por amor al nombre de Dios. Cúmplela porque Él es tu Señor. Cúmplela porque lo amas, porque Él te amó primero. Estamos comprendiendo. Parte final del verso 4. Para justicia a todo el que cree. ¿Cuál es la finalidad de la ley? Cristo. ¿Y para qué tenemos a Cristo? Para justicia. ¿Para quién? Para todos los que creen.
Entonces, si creemos en Cristo, somos justificados. Estamos comprendiendo. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta o algún comentario. Ok. Por eso, perdón, Y por adelante. eso dice en Gálatas que la ley es nuestro ayo para llevarnos a Cristo, ¿no? Claro, porque la finalidad no es el cumplimiento, la finalidad no es que nos vayamos al cielo, la finalidad tampoco es que seamos salvos por el cumplimiento de la ley, sino entonces dónde queda el sacrificio de nuestro Señor Jesús y su obra, lo que él hizo. ¿Estamos comprendiendo? El fin de la ley, la finalidad, el propósito de la ley es una persona, que conozcamos a Cristo. Por eso no pierdan de vista el versículo 2. Eres celoso de Dios, o sea, cela su ley, cumples todos los mandamientos, pero no lo conoces. No dejas de congregarte, pero no lo conoces. Y no te estoy diciendo que no te congregues, hazlo, pero conócelo. Soy celoso, ya estoy dando mi diezmo, no fallo, todos los días doy mi diezmo de tiempo, no de dinero, a Dios no le interesa tu dinero, de tiempo, tu tiempo para conocerlo. Me puedes decir, sí, todos los días ya, ok, ¿y qué conoces de Dios? Ay, pues es que, pues ya no sé porque luego me enredo y me quedo dormido. No, mi hermano, pues si no es para echarte una siesta, es para conocer a Dios, para conocer su nombre. Ese es tu diezmo de tu tiempo, tus 2 horas mínimas diario para pasar tiempo con el Señor y conocerlo. ¿Para qué? Para honrarlo y glorificarlo. No hay otro propósito. Claudia, Sí, de hecho, estaba viendo que si nosotros caemos en esto de tener celo de él, pero sin conocerle realmente, entonces estamos dando razón a que la justicia o la salvación es por obras, ¿no? claro, claro. Y la palabra lo dice muy claro. No es por horas para que nadie se gloríe, no es por horas nuestras. Si son las obras de nuestro Señor Jesús, por supuesto, lo que Él hizo, pero no lo que hacemos nosotros. Eso ya está hecho. ¿Algún otro comentario? ¿Pregunta? Ok, vamos a continuar. Verso 5. Observemos, verso 5. En efecto, Moisés escribe la justicia de la ley. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Observemos esto. Moisés escribió, el que haga estas cosas vivirá. Pero, vean el versículo 6. Ayúdenme con tu micrófono. Vean el versículo 6. La justicia de la fe dice, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para descender a Cristo. Y vamos a poner atención en estos versículos. Fíjense, la justicia de la fe dice, no digas en tu corazón, ¿quién va a subir al cielo? Esto es para hacer descender a Cristo. ¿Se acuerdan que comentamos cuál es el fin de la ley? Nos dice la palabra, el fin de la ley es Cristo. Entonces observan cómo dice aquí, ¿quién va a hacer descender a Cristo? No dice la ley, no dice la obediencia, a Cristo. Ahora vean el versículo 7. O, ¿quién bajará al abismo? Esto es para subir a Cristo de entre los muertos. En los dos versículos, si ustedes se dan cuenta, está hablando de la persona. Entonces, observemos, seamos cuidadosos y aprendamos, inclusive, aprendamos a leer correctamente. Todo el capítulo 10 no está hablando de la ley. Todo el capítulo 10 no está hablando de la salvación. Sí lo trata,
trata el tema, pero ¿cuál es el tema central? Y corrijo mi pregunta, ¿quién es el tema central del capítulo 10? Cristo. No te estoy diciendo que no hable de la salvación, no te estoy diciendo que no hable de la fe, no te estoy diciendo que no hable de la justicia, no te estoy diciendo eso. Sí lo trata, pero el tema central no es ese. Como cuando tú ves una película. El tema central, por ejemplo, no sé, se me ocurre aquí alguna película de princesas, pues se llama, no sé, La Cenicienta. Ah, bueno, el tema central no es lo que le pasó, no es su vida, no es si había el príncipe, no es si tenía una zapatilla, no es si le pusieron un vestido. El tema central, ¿quién es? La persona, ella. ¿Sí me estoy explicando lo que decimos? Mis hermanos, el tema central del capítulo 10 no es lo que le sucedió a Jesús, no es ni siquiera que creamos o no creamos en Él. El tema central es Cristo. Y siendo Él el tema central, por eso debemos de creer en Él. Pero para creer, ahorita vamos a ver, pues tiene que ser anunciado. Pero para anunciarlo, pues tenemos que conocerlo. Me voy explicando. ¿Alguna pregunta con estos 3 versículos del 5 al 7? Ok, vamos al versículo 8. Observen, dice, pero, observen esa primera palabra, pero, o sea, olvídense de que quién sube al cielo para hacer descender a Cristo o quién baja para hacerlo subir, olvídese de eso, dice. Pero, ¿qué dice? ¿Qué dice la palabra? Observen. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esto significa la palabra de la fe que proclamamos. ¿Estamos comprendiendo esto? ¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra. Y aquí, si ustedes recuerdan, por ejemplo, en el devocional, estamos viendo remá. Aquí no está hablando de logos, está hablando de remá. Y cada vez que menciona aquí en el capítulo 10 palabra, se refiere a remá, no logos, remá. Y se acuerdan que la diferencia entre logos y remá es que logos se refiere a todo, absolutamente todo el conocimiento de Dios, es decir, el conocimiento completo de su nombre. Y cuando hablamos, o más bien la palabra habla de remá, se refiere a una parte específica de la palabra que se refiere a una característica o atributo específico del nombre de Jesús. Y ahora observen, cerca de ti está la palabra. Claudia, ¿qué pasó? Una pregunta, cuando es que yo conozco algunos hermanos que dicen alguna predicación o alguna lectura de un pasaje y dicen, ay, me está haciendo rema. ¿A qué se refieren o por qué dicen así? ¿O está bien usado? Bueno, yo lo que le entendí es como de que le está cayendo como que el 20, ¿está bien usado? Consideren, la palabra de Dios se escribió para nosotros, espero ser específico, o sea, ¿es para nosotros o es para la gloria de Dios? Para la gloria de Dios. Ok. Siendo para la gloria de Dios, esa palabra nos bendice y nos da vida, sí, pero la finalidad no es que nosotros seamos sanados, curados, cuidados. La finalidad es que veamos que Él es el sanador,
que Él es la salvación, que Él es el protector, que Él es el escudo, que Él es el proveedor. ¿Para qué? Para que lo adoremos por quién es Él, no por lo que hace por nosotros. ¿Sí me estoy explicando en esto? Ahora, sí, yo también he escuchado eso. Yo les pregunto, si vemos la palabra de Dios y observamos detenidamente, yo no puedo decir, esa es palabra remá para mí. ¿Por qué? Porque es una palabra que está escrita. Es una palabra que fue escrita en un tiempo y en un momento determinado para una situación específica. A veces decimos, ah, es que esta palabra es para mí, mis hermanos, y entonces toda la demás palabra no es para mí. Estoy de acuerdo en que la palabra nos toca, estoy de acuerdo en que Dios nos habla, por supuesto, a través de su palabra. Estoy de acuerdo en todo eso, por supuesto, porque es la palabra de Dios. Pero yo siento que es algo eh, irrespetuoso decir, es que esa palabra es remá para mí. No entendemos lo que significa la palabra remá. Si estamos viendo el devocional, ahorita que estamos compartiéndolo, precisamente el día de mañana es la última parte de las 7 partes que compartimos generalmente del atributo, ¿sí? 7 días. Mañana es el último y vamos a hablar de remá. Remá, ahí nos pone Leti una notita, Dios no gira alrededor de nosotros, por supuesto. La palabra remá, mis hermanos, es un atributo de Jesús. Así como Él es el logos, o sea, acuérdense, en el Evangelio de Juan capítulo 1 habla del logos. En el principio era el logos, o la palabra, el verbo, pero se está refiriendo al logos. Y esa palabra es Dios, dice, o Dios es la palabra. Esa palabra es Jesús que se encarnó. Pero aquí en Romanos, por ejemplo, aquí en el versículo 8, que nos dice, esto significa la palabra de fe que proclamamos. Yo les pregunto, ¿a quién proclamaba o quién era el objeto o el sujeto de predicación de Pablo? Pablo no predicaba a Israel, Pablo no predicaba a los fariseos, sí les predicaba a ellos, pero el objeto o los sujetos de la predicación no eran los fariseos. Pablo no venía y decía, los fariseos hicieron esto y esto, hay que hacer lo mismo, hay que obedecerlos, hay que cuidarlos, hay que... No, ¿sí me estoy explicando? Pablo no predicaba al pueblo judío, sí le predicaba a los judíos, por supuesto, pero no predicaba al pueblo, y decía, es que el pueblo, este es el elegido. Pablo decía, de los dos hizo uno solo, gentiles y judíos, entendamos eso. Pablo no viene a pararle el cuello a nadie, solamente a Cristo. El sujeto, el objeto, lingüísticamente hablando, el objeto central, el sujeto de la oración, el sujeto de la predicación, es una persona, Cristo, y vean lo que dice el versículo 8. Esto significa la palabra de la fe que proclamamos. Esto es lo que significa la palabra. O sea, la palabra de la fe es Cristo, porque Cristo es el fin de toda la ley, de toda la palabra de Dios. Cuando hablamos de la ley, mis hermanos, tomen en cuenta el Salmo 119. Y acuerden que el Salmo 119 nos describe de maneras muy variadas muchas palabras sinónimas de ley. Estatutos, decretos, mandatos, juicios, mandamientos, de muchas maneras menciona la ley. Y cada versículo propiamente del Salmo 119, si ustedes lo van viendo, acuérdense que son 22 párrafos, que son las 22 letras precisamente del alefato, ¿sí? Hebreo, o el abecedario hebreo. Entonces nos narra precisamente una manera diferente en cada versículo de mencionar la palabra. ¿Me estoy explicando? Remá, mis hermanos, es una palabra específica, sí,
pero para determinar, mostrar, manifestar, expresar a Jesús, un atributo de él. ¿Cómo se manifestó Jesús, por ejemplo, déjenme decirlo así, a la samaritana? ¿Alguien me puede decir cómo se le manifestó Jesús a la samaritana? ¿Quién me puede decir? Adriana. Cuando le dijo, yo soy el que habla contigo. Entonces, ¿qué le está diciendo? Yo soy el Cristo, yo soy Dios, yo soy Yahvé. ¿Ya se fijaron? Está hablando de un atributo, mis hermanos. ¿Cómo se le manifestó Jesús a Juan, el llamado Bautista? ¿Qué dijo Juan cuando lo vio? ¿Se acuerdan? Lo acabamos de ver el domingo. He aquí que el El Cordero de Cordero que Dios. quita los pecados del mundo. Amén. El Hijo de Dios y el Cordero de Dios. Así lo presenta Juan. ¿Se están fijando quién es el objeto de la predicación? Jesús, pero de maneras diferentes. ¿Cómo se le manifestó a Pedro cuando les pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y todos, unos que Juan, otros que un profeta, otros que quién sabe qué, ¿verdad? ¿Y ustedes qué dicen? ¿Ustedes qué dicen? ¿Y qué le dice Pedro? Tú eres el Cristo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Esa es la palabra remá, mis hermanos. ¿Estamos entendiendo? Ese es el atributo remá. Se manifiesta Jesús de una manera específica. ¿Cómo se le manifestó Jesús a Job? ¿Alguien me puede decir? Porque hay diversas Calla, manifestaciones. ¿Cómo? calla, yo te voy a preguntar y tú me vas a responder. Ok, ese ya es al final. Correcto, es correcto, está muy bien. Al principio, ¿cómo se le manifestó? Hay un atributo específico, acuérdense, que aparece prácticamente en los primeros 36 capítulos de Job. Empieza con Se le ese. manifestó como la cuarta persona que lo fue a visitar. Pero ¿quién No me es? acuerdo, es un Ese ya es joven. después, Eliú, pero ese ya es después. Primero, ¿cómo se le manifestó? El Shaddai, mis hermanos. El Shaddai. Shaddai. ¿Y se acuerdan qué significa Shaddai? El Dios que en medio de la prueba te sostiene y te fortalece para que sigas en alabanza y gloria a su nombre. Para eso fue la aflicción. Y entonces al final, después de haber conocido a Jesús como el Shaddai, ¿qué dice Job? De oída te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Porque entonces entra el Liu, que es Jesús, ¿verdad? El cuarto que nos decía Leti o Adriana, ¿verdad? Y entonces dice, yo te había oído, yo era celoso, Señor, tenía celos de ti, pero no tenía el pleno conocimiento. Es lo que dice el versículo 2 de Romanos, ¿ya se fijaron? Yo había oído de ti, pero no te conozco. Pero ahora mis ojos, ¿qué dice Job? Te ven. ¿Cómo se le manifiesta Jesús a Abraham, mis hermanos? Como un cordero entre la zarza. Amén. Y dice, Abraham vio mi día, dice Jesús en Juan 8, ¿se acuerdan? Abraham vio mi día. ¿Qué estaba viendo Abraham cuando iba a sacrificar a Isaac? Acuérdense que el monte Moria es el Calvario. Estaba viendo la crucifixión de Jesús, por eso dijo, Amén. Dios proveerá, porque él mismo se proveerá de sí mismo. Amén. Entonces, el proveedor que es Jiré, Yahvé Jiré o Jehová Jiré, ¿qué es? No es el que me provee a mí. Ay, rema para mí. No, no.
no me provee a mí, mis hermanos, es Yahvé se provee a sí mismo de sí mismo. ¿Sí me explico en esto? O sea, Él, Dios, se provee a sí mismo de sí mismo. ¿Sí me expliqué? Sí, porque nosotros nada podemos hacer, no Amén. podemos darle nada a Dios, no tenemos nada que ofrecerle a Dios. Y Dios no está para darnos cosas a nosotros, o lo que queremos, o lo que se nos antoja. ¿Sí me estoy explicando, mis hermanos? Estoy poniendo todos estos ejemplos para que observen lo que significa remar. Es que es para mí, mis hermanos, toda la palabra es para nosotros. Toda, porque dice, toda la palabra de Dios es inspirada y es útil para qué. Dice, toda, no dice una partecita, un versículo que el día de hoy te cayó el 20. No, mis hermanos, con todo respeto, difiero de esa situación. ¿Sí me explico? Levantó su manita, creo que era Arturo o Mayra, no me fijé. Dios les bendice, buenas noches. Igualmente, mi hermano. Cierra el micrófono, amor. Amor, cierra el micrófono. A ver ahí, mi hermano. Es que a lo mejor hay Es dos como dispositivos juntos. cuando se Sí, presentó de igual manera Jesús con Moisés, ¿no? sí, Cuando Moisés le dijo a Dios que le iban a preguntar los fariseos cuál era el nombre de él, y él le dijo, yo soy quien soy. claro. Se manifiesta como quién es. Y a todos, observen, a todos. Vean cada uno de los profetas cómo se les manifiesta de una manera diferente, mis hermanos. Vean lo que dice Hebreos. No dice Hebreos, Dios nos habló de muchas maneras en otros tiempos a través de los padres, de los profetas, etcétera, pero en estos últimos tiempos nos habla, ahí está la unicidad del nombre, por el Hijo. Se presentó de muchas maneras, el Shaddai, Elohim, Yahvé, pero ahora nos habla ¿en quién? En el Hijo. ¿Quién es el Hijo? Pues Jesús. Ese es el nombre. Por eso Zacarías 14 dice, 14:9, en aquel día Yahvé será uno y uno su nombre. Todos los atributos en una persona. Pero vean lo que nos dice Romanos. Todo el fin de toda la ley, o sea, de toda la Biblia, de cada versículo para que lo entendamos, mis hermanos, toda el fin, ¿quién es? Cristo. ¿Me estoy explicando? Cuando decimos, esa palabra remá es para mí, porque hoy Dios llegó a mi vida y entonces voy a ser salvo, y entonces tengo la salvación. No, mi hermano, no tienes la salvación. Jesús es la salvación. Adóralo porque es la salvación. No lo adores porque te salvó. Eso es egocéntrico. O sea, si no te salva, entonces no lo adoras. Eso es lo que me estás diciendo. Es que el día de hoy me contestó pues, el Señor porque me va a proveer de, no sé, un trabajo, una esposa, no sé, lo que tú quieras, lo que le hayas pedido. No, mi hermano, adóralo porque Él es el proveedor y se provee a sí mismo de sí mismo para honra y gloria de su nombre, para que Él sea reconocido y glorificado. Entonces, si no te da, ¿no lo adoras? ¿Sí me estoy explicando? Observen cómo Jesús se revela de infinitas maneras. ¿Para qué? Para que tengamos el pleno conocimiento de su nombre. ¿Nos va quedando clara la idea? ¿Alguna otra pregunta o comentario? Recuerden que estamos en el versículo 8.
Esto significa la palabra de la fe que proclamamos. Ahora vean el 9. ¿Cuál es la fe que proclamamos? Y me equivoqué en la pregunta, adrede. ¿Cuál es la fe? No, estoy en un error. No es cuál, es quién es la fe que profesamos. Versículo 9. ¿Qué dice? ¿Sí se fijaron? Si con tu boca confesares a Jesús otra vez, todo se trata de Él. Pero no es confesar a Jesús. A veces decimos, yo confieso a Jesús como mi Señor. Híjole. Yo confieso, mis hermanos, que Jesús es el Señor. Y si es el Señor, pues por lógica es mi Señor. Pero no solamente es mi Señor, es el Señor de todos y el Señor de todo. ¿Sí me explicó, mis hermanos? Sí, Él es el Señor y yo su siervo. Amén. Amén. Pero cuando digo es mi Señor, pues entonces Leti va a decir, ah, caray, pues también es mío, ¿no? Y todos con justa razón, pues van a decir, oye, pues también es mi Señor. Pues sí, pero ¿quién es el que brilla? Pues yo, mis hermanos. Hasta en cosas tan sencillas como esas, ¿nos estamos dando cuenta? Cosas tan sencillas como esas. Le estamos faltando a nuestro Dios para darle la gloria que Él merece. Y el sujeto que brilla soy yo. Cristo es mi Señor. Cristo es el Señor. Qué gran diferencia. La autoridad de todos, de todo, en todo y por todo. Estamos comprendiendo. No dice, si confiesas que Jesús es tu Señor. No. Confiesa que Jesús es el Señor. O sea, es Yahvé. Confiésalo. Cree en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos. Serás salvo. Y luego explica, verso 10, porque con el corazón se cree para justicia. No pierdan de vista la justicia a la que nos estaba refiriendo los primeros versículos. ¿Cuál es la justicia? Cristo es el propósito de la ley. Esa es la justicia de Dios. Cristo, la persona. Por eso son sus atributos. No pierdas de vista ese versículo 8. Esto significa la remá, que proclamamos. Mis hermanos, yo les proclamo remá cada 8 días en el sermón. Yo les proclamo remá cada 8 días en el discipulado. Y yo les proclamo remá todos los días, por lo menos 2 veces al día, una en la mañana y una en la noche, en los grupos que tenemos de TikTok y de YouTube. ¿Entendemos quién es Rema? Jesús, un atributo de su nombre. ¿Estamos comprendiendo? Un atributo de su nombre. Y te comparto el discipulado todos los días, bueno, el devocional, ¿no? Todos los días. Y te estoy compartiendo un atributo del nombre de Jesús. O sea, te estoy compartiendo Remá. Esto significa la palabra de fe que yo proclamo, mi hermano. Esto significa la Remá. Esto significa que mi fe es Jesús. Me estoy explicando. Porque Él es el Señor. Lo estamos comprendiendo. Confiesa con tu boca que Jesús es el Señor. Aquí lo dice. Cree para justicia.
Confiesa con tu boca para salvación, pero la salvación no es solamente para ti, mi hermano, es para su pueblo. Entonces no significa que nada más vas a ser tú salvo. No. ¿Se acuerdan que la palabra dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa? Y nos envía a predicar su nombre ¿a dónde? A todas las naciones y hasta lo último de la tierra, ¿no? Estamos entendiendo. Hay un mandato de nuestro Señor. La Escritura dice, verso 11, la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado. No hay diferencia, verso 12, no hay diferencia entre judío y griego. No hay diferencia. Yo no sé por qué se afanan tanto en sostener que todos somos pueblo de Israel. No hay diferencia entre judío y griego. Y los que ya sabemos un poquito más de la historia de Israel, sabemos que los judíos, pues no es el pueblo de Israel, es solamente una de las tribus, ¿no? Que fue la que regresó del exilio. Y las tribus están dispersas. Eso sí es cierto, no estoy diciendo que no. No estoy diciendo que no se refiere a su Israel. Sí, está hablando de su Israel y de su nueva Jerusalén. Pero su nuevo Israel, su nueva Jerusalén, su ciudad santa. Claro, no hay diferencia entre judío y griego, porque el mismo Señor de todos, por eso decimos, Jesús es el Señor de todos, es rico para todos, pero para todos los que, ¿qué dicen mis hermanos? ¿Alguien me puede ayudar ahí con el versículo 12? ¿Es rico para todos los que, qué? Lo invocan. Para todos los que lo invocan. No dice, es rico para todos. ¿Están observando eso? Es rico para todos los que lo invocan. ¿Qué es invocar? Decir el nombre, proclamar el nombre, testificar el nombre, anunciar el nombre, compartir el nombre. ¿Estamos entendiendo? Verso 13. ¿Por qué y para qué? Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Se fijaron cómo el centro de la predicación es Cristo, Jesús, el Señor? Y todo gira alrededor de qué? Su nombre, sus atributos. ¿Sí lo estamos viendo, mis hermanos? Preguntas. Pero ahora viene la incógnita, la pregunta de los 64,000 pesos. Fíjense, verso 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no creyeron? Para invocar su nombre, tienes que creer, mi hermano. Pero luego fíjate la otra pregunta. ¿Cómo creerán en aquel de quien no oyeron? O sea, tenemos que invocar el nombre de Dios, pero para invocarlo, tengo que creer. Pero para creer, tengo que escuchar la palabra, mis hermanos. ¿Se están fijando? Pero vean la siguiente pregunta. ¿Cómo oirán sin haber quien proclame? Queremos que la gente se convierta, pero no hay quien proclame su nombre, porque se trata de invocar su nombre. No, no es cierto, habla de evangelizar. No, mis hermanos, yo veo el versículo 12 y dice, todos los que lo invocan, y el versículo 13 dice, el que invoque el nombre, y el versículo 14 comienza diciendo, ¿cómo invocarán? ¿Qué invocarán? Pues el nombre de quién, pues de aquel. ¿Y quién es aquel? Pues Cristo, el Señor, Jesús. ¿Estamos entendiendo?
Entonces todo se trata de su nombre y de invocar su nombre y de que creamos en su nombre y de escuchar su nombre y de proclamar su nombre. Entonces las tres preguntas giran alrededor de qué, mis hermanos. ¿Sí se están dando cuenta de eso? ¿Cómo invocarán el nombre de aquel en quien no creyeron? ¿Cómo van a creer en el nombre de aquel que no es mencionado porque no se escucha? ¿Cómo oirán si no hay quien proclame qué? Pues el nombre, mis hermanos. Por eso les digo que no sabemos leer y sabemos que la Biblia no se lee. Por eso no se lee, porque no es un libro. Se escucha porque es la palabra de Dios. Se escucha porque es Dios quien está hablando. Yo no leo lo que me dice mi esposa, mis hermanos. Yo escucho lo que me dice la esposa. Estamos comprendiendo. Porque se trata de una persona. Verso 15. ¿Cómo proclamarán si no son enviados? Aquí me puedes decir, bueno, es que no nos ha enviado Dios. Pues Jesús no nos ha enviado y por eso, bueno, pues ¿qué crees? Del versículo 15, dice como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian buenas noticias. Entonces ya fuiste enviado. ¿Ya se fijaron? Pero, dice el versículo 16, pero no todos obedecieron al Evangelio. Aquí no está diciendo que no se predique, sí se predica. Isaías dice, Señor, ¿quién creyó a nuestra noticia? Ya está la noticia, ¿te fijas? Hay gente que está predicando el nombre, mis hermanos. Pero hay muchos que no creen, porque no escuchan. Pero ese ya no es asunto de nosotros. Nosotros no fuimos enviados a que nos escuchen. Fuimos enviados a proclamar y a invocar el nombre, a hablar del nombre, para que sea Dios quien haga la obra, no nosotros. Verso 17. La fe viene por lo que se oye. ¿Están escuchando? Y lo que se oye a través de la remá de Cristo, o sea, la palabra de Cristo. O dicho de otra manera, lo que se oye de Cristo, remá, la palabra específica. ¿Cómo le estás presentando a la gente a Jesús? Preséntaselo de 1000 maneras, de 1,000,000 de maneras. ¿Sí me estoy explicando, mis hermanos? Pero preséntaselo a la gente para que lo adore por el atributo por el cual lo estás presentando. Ahorita estamos adorando a nuestro Señor Jesús porque Él es remá, es una palabra específica que nos está mostrando para que invoquemos su nombre, prediquemos su nombre, escuchemos su nombre, creamos en su nombre y demos a conocer su nombre. Vean lo que dice el verso 18. Pero digo, ¿acaso no oyeron? Y fíjate lo que dice, ciertamente que sí, sí oyen. Su mensaje salió por toda la tierra y sus palabras, otra vez, remá, o sea, sus atributos, hasta los confines del mundo habitado. ¿Estamos entendiendo? Pero no todos obedecieron al Evangelio. Sí se predica el nombre, mis hermanos, pero no obedecemos el Evangelio, porque dice Isaías, Señor, ¿quién creyó a nuestra noticia? ¿Para qué se predica? Para que creamos. Para que creamos. Fíjense lo que dice el versículo 16. Viene por lo que se oye, la fe. Lo que se oye es la palabra de Cristo. Verso 19. ¿Acaso no lo conocía Israel? Primeramente Moisés dice, os moveré a celos con uno que no es pueblo y os provocaré a ira con gente insensata. Isaías se atreve y dice, fui hallado
por los que no me buscan. Me manifesté a los que no preguntan por mí. Vean la última parte del versículo 20, mis hermanos. Me manifesté, me muestro, dice Dios, a los que no preguntan por mí. La predicación se trata de mostrar y manifestar bien es para que la gente lo vea, no para que le pida cosas. No para que digamos, ay, esta palabra es para mí, ahora ya Dios me va a proveer, Dios me va a cuidar, Dios es mi pastor y nada me falta. Mis hermanos, Dios es el pastor y por eso lo adoro y lo glorifico. Si me falta o no me falta, no me interesa. Lo que me interesa es que Él es mi pastor y por eso lo adoro. Acerca de Israel, ¿qué dice? Verso 21, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor, porque somos tercos. Somos tercos y contradictor. Ah, bueno, no, ¿cómo que el nombre? No, vamos a hablar de otras cosas. ¿Cuáles son las necesidades que tiene la iglesia? Vean cuántas necesidades hay. ¿Sí me estoy explicando? Como que vemos que hay mucha, no sé, no sé qué se me ocurre, mucha diserción de los matrimonios. Pues vamos a hablar del matrimonio. Mi hermano, háblales de Cristo. Es que hay muchas mamás solteras, vamos a hablar de las mamás solteras. Háblales de Cristo, mi hermano, que lo conozcan. Y si conocen a Cristo, van a cumplir su ley por amor, no por obediencia, no por obligación, por amor a su nombre. Estamos entendiendo. Para eso nos apartó nuestro Señor Jesús. Para eso, para que prediquemos quién es Él. Y cuando Él nos manifieste, nos exprese, nos revele uno de sus atributos, lo compartamos con los demás para que lo adoremos y lo glorifiquemos. Porque hay muchos que están buscando un nuevo atributo para ver, ¿ahora qué pido? ¿Ahora qué me va a dar? No, mi hermano, no es saber qué te da, es para que tú le des adoración. Preguntas, comentarios. ¿No? Ok, pues espero que haya sido clara la palabra, mis hermanos, para la honra y gloria de su precioso nombre de nuestro Señor Jesús. ¿Sale, vale? Que toda la honra, toda la gloria sea para Él, que esta palabra que Él nos ha hablado sea realidad de nuestras vidas, no para nosotros, para que nosotros salgamos beneficiados, sino para que lo amemos realmente por quién es Él, entendamos sus atributos, hablemos de sus atributos, proclamemos sus atributos para que Él sea honrado y glorificado. Claudia. Pues bueno, confirmando lo que hemos estado viendo en el discipulado, pues entonces no se trata de que hacer que las personas hagan una oración y que no sabemos ni en realidad si lo hace solamente con el entendimiento o por compromiso o por una emoción, etcétera, sino sumergirlos en el nombre Claro, para que pues, sea el nombre el que trabaje en su corazón. Ahora sí que, como dice la palabra, ¿no? La fe es por el oír y el oír la palabra de Dios, ¿no? claro, Entonces, que sea la palabra del Señor y pues será en el momento, ¿no? Porque bueno, al menos yo fui enseñada que pues cuando tuviéramos oportunidad de hablarle a una persona de Cristo, pues era así como compartir los pasajes para que se dieran cuenta que Cristo había muerto por nosotros y al sentirse pecadores,
pues aceptaran a Cristo como su Salvador, pero pues ahorita pienso, pues eso es una manera de, aunque bueno, no es con mala intención, por así decirlo, pero no deja de ser lo mismo buscar a Dios por obtener algo, ¿no? Que Claro, en este caso sería la salvación y bueno, a veces uno se preocupa porque, pues, hagan la oración a final de cuentas, pero ¿de qué sirve si realmente no es una convicción puesta por Dios, sino nada más por el momento, por la circunstancia, ¿no? claro. Entonces sería Sí, mucho mejor, pues, estar compartiendo con las personas que nos rodean la palabra y dejar que el Señor ponga el momento, el tiempo como Él siempre lo ha hecho, porque Él es el que hace la obra, ¿no? amén. Pues sí, esa es Ujú, la situación. Recordemos el pasaje de Felipe, ¿no? En Hechos 8. ¿Qué es lo que hace Felipe? Pues Felipe le está predicando a Cristo, al eunuco, ¿sí se acuerdan? ujú, Felipe le está predicando a Cristo. El eunuco le estaba leyendo un pasaje de Isaías, ¿se acuerdan? Y sí, entonces Felipe le dice, ¿estás entendiendo lo que lees? Y el otro que dice, pero ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Con justa razón, dice, nadie me explica. Lo de la oveja que fue llevada a la matanza, etcétera, el cordero. Está ujú, hablando de una persona, ¿sí o no? Está hablando de una persona, está hablando de Jesús, está hablando del siervo, el siervo de Yahvé. ¿Ya se fijaron? sí, ¿Qué le dice? Pues te ruego que me digas de quién dice esto el profeta. Eso es lo que le dice el eunuco. No dice, ¿qué dice acerca de a ver qué recibo, si voy a ser salvo, no voy a ser? ¿De quién está hablando? Y Felipe le anuncia la buena noticia. ¿De quién? Dice, ¿de quién? Ahí pensamos, y Felipe le avienta todo el choro del evangelio y la predicación. No, fíjense la pregunta, ¿de quién está hablando? Mis hermanos, ¿de quién le habló Felipe? Pues de Jesús. Felipe le presentó a Jesús. ¿Estamos entendiendo? Felipe le presentó a Jesús. Iban por el camino. ¿Y qué le dice el eunuco? Ahí hay un charco. Me quiero bautizar. ¿Se fijaron? Hay un charco. Quiero bautizarme. ¿Qué me impide ser bautizado? Nada. Y se bautizó. Y ahora primero tienes que creer, hacer la oración, y luego te tienes que disipular, y luego tienes y que luego ya cuando te bautizas, te ponen tu túnica, te dan tu certificado. Mis hermanos, religión, somos celosos de Dios, pero no lo conocemos. Versículo 2 de Romanos 10, lo acabamos de ver. Arturo, ¿levantaste tu manita? Sí, hay una frase que en el trabajo utilizamos mucho y que se apega mucho a lo que utilizamos nosotros dentro de Dios. Se dice que todos queremos estar en el cielo, queremos conocer la gloria, pero nadie quiere morir Pues sí, para estar allí. pues sí, Es igual como el bautizo, ¿no? O sea, el bautizarnos es morir para para vivir. vivir para Amén. Cristo, ¿no? Para Amén. Jesús. Claro. Y muchos no lo hacemos. Claro. Porque la vida eterna es eso, mis hermanos. La vida eterna es conocerlo. La vida eterna no es para nosotros. La vida eterna no es para que gocemos. La vida eterna no es para que estemos bien. Ese es el regalo. La vida eterna es conocerlo. Y si vieron todos Romanos, capítulo 10 trata de conocer a quién, a Cristo. ¿Como quién? Como el Señor.
Estamos comprendiendo. Por eso les digo, vean la predicación de Felipe. ¿Y de quién está hablando? Y Felipe le presentó a Cristo, mis hermanos. Sí, le presentó el Evangelio. Pero ¿cómo se lo presentó? Pues le dijo, mira, de quién está hablando es de Jesús, y este Jesús es el que yo te voy a presentar. Y entonces le está hablando de los atributos de nuestro Señor Jesús, el cordero, la oveja. ¿Se fijaron qué es lo que presentó Felipe? Remá, remá, atributos del Señor Jesús. ¿Qué hizo el eunuco? No le dijo, ay, entonces tengo que hacer una oración para que... Me quiero bautizar. Me quiero bautizar. Seguramente Felipe le dijo, no lo estoy asegurando y no quiero blasfemar contra la palabra, pero creo que Felipe le dijo, ¿y qué crees, eunuco? Cuando mi Señor Jesús iba a subir al cielo para ser arrebatado, antes de irse, nos dijo, todo poder me ha sido dado, vayan y hagan discípulos bautizándolos en mi nombre. ¡Wow! Yo creo que eso le dijo Felipe. Te vuelvo a repetir, no está en Hechos 8, ni dice que eso le haya dicho, pero creo que eso le dijo, por eso el eunuco le dijo, pues bautízame, bautízame, ya me bautizaste en el nombre, ¿no? Ya me diste los atributos, ya creí, ya conocí quién es Jesús, quiero bajar al agua. ¿Se fijaron? Si no, entonces, ¿por qué el eunuco le dijo, me quiero bautizar? Estamos comprendiendo, es algo que se puede deducir ahí, mis hermanos. Pero como dice Arturo, queremos la gloria, pero no queremos morirnos. Queremos seguir vivitos y coleando como nosotros queremos, hacer lo que queremos, pero nos apartamos de lo que dice Dios. ¿Algún otro comentario, pregunta? Ok, pues nuevamente, mis hermanos, gracias a nuestro Señor Jesús, gracias a ustedes también que están aquí presentes, escuchando su preciosa palabra, los atributos de su precioso nombre, y que Él es el Cristo, que Él es el Señor. Así lo declaramos, así lo confesamos, así lo predicamos, y ya saben lo que tienen que hacer, mis hermanos. Prediquen los atributos de nuestro Señor Jesús. Remá. Cada vez que vean ustedes en este capítulo 10 de Romanos palabras, o sea, cuando dice palabra o palabras, significa remá. En griego es remá. Se está refiriendo a los atributos de su precioso nombre. Para que no lo pierdan de vista esta situación, lo tengan en cuenta y hagan lo mismo. Hagan lo mismo, mis hermanos, para que más y más gente pueda conocer a nuestro Señor Jesús y le dé toda la honra y toda la gloria. Amén. Sale, vale. Amén. Bendiciones para todos. Bendiciones, gloria a Dios por la palabra. Igualmente. Bendiciones para todos. Bendiciones. Bendecido.